Muy buenas partícipes e interesados en Multigestión Basalto USA. Vamos allá con la presentación del mes de julio de 2026. La estamos grabando el 1 de agosto. Todavía no tenemos datos oficiales cerrados de Basalto a 31 de agosto, pero sí los provisionales, ¿vale? Y junto con esos, pues vamos a ver toda la información que tenemos para ponerla encima de la mesa y para repasar entre todos lo que ha pasado durante este mes, que ha sido tenso, ¿eh? Aquí tenéis, como siempre, los datos míos del asesor, donde podéis encontrarme, estudios, demás. Lo más importante es King in the Game. El asesor está totalmente en la misma, trabaja en la misma dirección que vosotros. Soy el primer interesado en que el fondo suba, puesto que el 100% de mis inversiones están en Multigestión Basalto USA. Así que más interés que yo no tiene nadie en que el fondo se comporte bien. Aquí los datos generales del fondo, el leasing, que es la matrícula a través de la que podéis encontrarlo en páginas web, en las entidades desde donde se comercializa. Aquí tenéis la gestora, y datos del folleto CNMV, plazo mínimo recomendado de inversión, el riesgo 5 de 7 y las comisiones bajas que tiene comparado con los fondos que os intentan colocar en vuestra entidad de confianza, y luego no tiene comisión de éxito, que es la gran desconocida, ni comisión de suscripción, ni comisión de reembolso. Así que todo facilidades. Hay que estar en Basalto cuando uno realmente está convencido. Los titulares del mes de julio del 2026 o los tres principales que siempre repasamos, yo creo que el principal del mes son los semiconductores. Hemos tenido después de una subida grandísima de los semiconductores en Estados Unidos y especialmente en Corea del Sur, que tiene los tres principales valores del índice representan un 9%, hay un 90% del KOSPI, o sea, es una barbaridad. Pues Corea del Sur había subido muchísimo y ha empezado a bajar durante este mes, ¿vale? De hecho, el KOSPI, que es el índice surcoreano, perdón, no norcoreano, se desploma un 22%, arrastrando a toda la industria. Decimos que es la mayor crisis desde 1997 en el índice de Corea del Sur. Fijaros que esta caída del 22% es, o sea, ya descontando que en los 2 últimos días ha habido un rebote. Si no, la caída hubiera sido mucho mayor del 22% en un solo mes para el índice de Corea del Sur. ¿Vale? ¿Y a qué es debido esto? Pues a un desapalancamiento masivo de ETFs y a miedo a la competencia china. Casi la totalidad del mes la explicación era el desapalancamiento masivo de ETFs, un índice que, como decimos, centrado en esos tres valores que representan el 90% del mercado surcoreano, hizo que como iba subiendo mucho, la gente empezara a pedir prestado dinero para invertir en el índice o en estos valores. ¿Esto qué hace? Que ese apalancamiento, ya sea por pedir dinero prestado y que tú lo utilices para comprar acciones, o que ganes esa exposición al mercado a través de productos derivados, que es con una exposición muy pequeña o con una inversión muy pequeña, tengo exposición a mucho más mercado del que estoy invirtiendo. Pues esos productos apalancados, cuando va subiendo, te hacen ganar más. Siempre decimos que hay que tener mucho cuidado con estos productos, pero cuando va bajando el mercado, pues el efecto es el contrario, ¿no? Las caídas también se acrecentan, perdón, o aumentan. Entonces, podemos decir que parte de la subida se debió al apalancamiento y parte de o gran parte de la bajada también se ha debido al apalancamiento de estos ETFs surcoreanos, ¿vale? Luego, a final de mes, también ha salido la noticia de una empresa china pequeña que viene a ser como el DeepSeek de los semiconductores. No sé si os acordáis de lo de DeepSeek, que era como el que iba a sustituir a OpenIA, a Anthropic y a todo. Bueno, Anthropic yo no sé ni si existía cuando estaba DeepSeek, pero sí a OpenIA. Y bueno, ya vemos que a día de hoy, pues OpenIA todavía sigue ahí, no ha cambiado nada, pues
Con los semis parece que ha salido una noticia parecida, ¿no? Que con unos semis, que una empresa de semis que hace todo mucho más eficiente, con mucho menos necesidad de energía y que los centros de datos estos, pues todo mucho más fácil, ¿vale? Entonces el mercado de primera reacciona mal, aunque luego realmente si todo esto, todas las necesidades se pueden hacer mucho más baratas, eso hará que la tecnología llegue a más gente y ese llegar a más gente te compense la pérdida por cliente, la de facturación por cliente que vas a tener, porque vas a tener millones más de clientes, gente que va a poder adentrarse dentro del mundo de la inteligencia artificial. Pero bueno, esto hasta que los mercados se dan cuenta, pues tarda, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa con los semiconductores? Hemos tenido rebote estos 2 últimos días. ¿Podemos decir que ha terminado ya la caída de los semiconductores? Pues no, evidentemente no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque no han pasado niveles importantes. Lo que hemos tenido en los 2 últimos días se engloba dentro de un gran rebote. ¿Vale? Dentro de un gran rebote porque estábamos muy sobrevendidos. El mercado había caído mucho. Pero no han sobrepasado ningún nivel importante como para poder confiar en que la caída haya terminado. ¿Eso quiere decir que no ha terminado? No, eso quiere decir que tendremos que ver cómo se comporta el mercado a partir de ahora. Que lo que hemos visto hasta ahora es un rebote y lo que veamos a partir de ahora es lo que nos va a dictar si, aparte de un rebote, pues ya hemos terminado con esas correcciones, ¿vale? En la parte de semis, que prácticamente es donde se han centrado las caídas en este mes de julio. No solo en los semiconductores, sino en empresas relacionadas con inteligencia artificial y relacionadas también con estas empresas de semiconductores. Normal, porque la gran subida ha venido por ellos. Así que ahora la bajada que hemos tenido, pues se ha centrado en ellos. Importante, lo mejor para el mercado que sería que esa caída de semiconductores acabara y que el resto del mercado que no ha caído, pues no cayera. Es verdad que subió menos previamente, así que si ahora no cae, pues será una buena señal de que podemos seguir subiendo hacia arriba. Si cuando los semis terminen de caer, lo que hace es el resto del mercado caer, pues será una peor señal. Yo creo que por lo que vemos hasta ahora puede ser solo centralizado en la parte de tecnologías semiconductores. Pero bueno, aquí no tomamos decisiones por lo que creemos o por lo que creo, sino por lo que vemos que está pasando realmente. La segunda noticia importante del mes es que la Fed mantiene tipos de interés, ¿vale? En su reunión de julio. Pero cuidado porque lanzó un aviso y el mercado pues ya descuenta subidas en septiembre. De hecho, un 57% de probabilidad de que la Fed suba tipos en septiembre, dentro de, bueno, ya mes y pico. Los precios de los bonos reaccionaron al alza. Esto es automático, ¿no? Si van a subir los tipos de interés, los bonos se ajustan a la nueva realidad. Bueno, vamos a ver. Hubo 3 personas del comité de 12 que ya querían subir tipos en julio, pero no, como no había mayoría, pues no se han subido. Vamos a ver si con los datos que faltan por salir de aquí a septiembre, al final hay subida de tipos en septiembre o no. Recordemos que el nuevo gobernador o el nuevo presidente, perdón, de la Fed es muy pro Trump y a Trump no le interesan que los tipos de interés suban, ¿vale? Así que atentos a lo que va saliendo y a la decisión de septiembre que puede también marcar a lo que veamos en los mercados. Y luego la última noticia sería Microsoft, ¿no? Microsoft y en general, pues casi varias de las 7 magníficas, ¿no? Pero en el caso de Microsoft, que fue creo que la primera, bate récord históricos y salva a Wall Street con sus resultados de inteligencia artificial. Al día siguiente subió en capitalización, al día siguiente de presentar los resultados, subió en capitalización 450.000 millones de dólares, que es la mayor subida para una empresa cotizada en la historia en un solo día. ¿Vale? Luego, después de Microsoft, también hemos tenido buenos resultados de Amazon, que creo que si no me equivoco, el viernes subió también fuertemente en el mercado. Entonces, esto está ayudando a que el resto del mercado
pues se consiga mantener. Así que no está mal que el fondo del mercado y sobre todo los 7 magníficos pues pudieran tomar algo de relevo a los semiconductores. Vamos aquí ya a ver temas rentabilidades. Bueno, el patrimonio a 31 del 7, todo esto son datos provisionales, 4.980.000 euros, nos quedamos muy cerquita de esos 5 millones. En partícipes, gracias a los nuevos partícipes, hemos subido unos 6 o 7 partícipes en el mes de julio. Así que bienvenidos, gracias por la confianza y esperamos estar a la altura. Y luego, pues la rentabilidad de enero a julio del 2026 es un 17,38, correspondería al gráfico que vemos arriba, y desde el inicio del fondo, pues es un 23,43. Ya el mes pasado explicamos este gráfico de histórico durante más tiempo. Y bueno, yo por centrarnos algo en lo que vemos o lo que estamos viendo durante este año, vemos que evidentemente en el mes de julio hemos tenido corrección, pero si nos dicen el 1 de enero de 2026 que a día 1 de agosto íbamos a llevar una rentabilidad en multigestión Basalto USA del 17,38%, yo creo que el 100 o el 200% de los partícipes lo hubiera firmado, ¿vale? O sea que es una rentabilidad espectacular, por encima de las rentabilidades medias del mercado. Y alguno dirá, oye, pero si seguimos por encima de los índices o cómo estamos en relación a los índices. Desde luego, si lo miramos independientemente, la rentabilidad es brutal y estamos, como decimos, en una situación excepcional para acabar el año con una rentabilidad muy potente. De hecho, y esto no viene en la presentación, tenemos datos del fondo de los últimos 12 meses, tenemos un alfa casi de 4, que es bastante grande, y tenemos un ratio de Sharpe de cercano a 2, 1,80 y tantos, que también es muy potente. O sea, lo estamos haciendo con comparación con el mercado, lo seguimos haciendo muy bien, ¿vale? Aquí tenemos las rentabilidades year to date, que es desde enero hasta el 31 de julio. Esto está mal, perdón, aquí, que he puesto enero-junio, no lo he corregido, es enero-julio, ajustada por tipo de cambio. Multigestión Basalto USA es 17,4, es provisional. Provisional se va a mover, si se mueve algo es mínimamente, porque son cálculos internos que hago yo, pero todavía no son oficiales. Y luego vemos como el MIB italiano ha recuperado, están en 16,1, pero todavía Basalto en cabeza. El IBEX también bien, 14,3, pero nosotros 3 puntos y pico por encima del IBEX. Al Nasdaq pues también le sacamos 3 puntos y pico, casi 4. Al SP500 le estamos sacando más de 6 puntos porcentuales. Al DAX 13 y también 13 puntos y pico al K40. Una barbaridad, o sea, si nos enseñan esto a principios de año también, como igual que la diapositiva anterior, si nos enseñan esta desde principio de año y nos dicen que vamos a estar mejor que todos los principales índices, a 31 de julio firmamos donde sea, todos, ¿no? O sea, porque si unimos ya una rentabilidad espectacular del 17,4 a que ningún índice nos ha superado, eso quiere decir que lo hemos hecho mejor que los índices, oye, pues ahí está, ¿no? Ahí quedan los datos. Vamos a ver si somos capaces de seguir así de aquí a final de año. Desde luego estamos en una posición envidiable, ¿no? Estamos a algo más de mitad de carrera, como podríamos decir, para acabar el año y vamos en cabeza. Todo el mundo querría estar en cabeza. Distribución por capitalización, ¿vale? Aquí ya sabéis que las megacaps son más de 200 billions, el large cap de 10 a 200 y el mid cap de 2 a 10 billions. ¿Y qué tenemos? Pues que estamos centrados casi el 57% lo tenemos, bueno, este gráfico y tanto el rosco como el gráfico de barras representan lo mismo, ¿vale? Pero quizás se ve un poco mejor en el de barras. Las megacaps estamos en el 56,7%, el large cap, las megacaps no solo son las 7 magníficas, hay muchas empresas en Estados Unidos que superan esos 200 billones de capitalización.
El large cap estamos en un 40% y el mid cap solo un 3,2%. De small caps no tenemos nada, no hay nada ahora mismo que creemos que el sitio que hay que estar es aquí, ¿vale? Pero sí que ha cambiado un poquito la configuración con el mes pasado. Donde sí vemos que ha cambiado todavía más es en la distribución geográfica, porque ha habido cambios en cartera. En Estados Unidos tenemos el 79,4%, en Europa el 15% y en Asia el 5,7%. Un 5,7% que no es que esté directamente en Asia, sino que está en ADRs en Estados Unidos de empresas de Asia, ¿vale? En concreto, como veis ahí, de Taiwán. Así que como hemos reducido exposición, porque si no estás en el grupo de WhatsApp, de WhatsApp no, perdón, de Telegram, de Basalto, y te gusta enterarte de todas estas cosas, deberías estar y voy haciendo audios que lo voy explicando. La reducción de la exposición a renta variable que hemos hecho durante el mes de julio, desde principios del mes de julio, para ir reduciendo la volatilidad, sobre todo frente a los principales índices, ha hecho que pues, Estados Unidos más o menos se mantenga, Europa suba un poquito, porque donde nos hemos centrado la reducción ha sido en Estados Unidos, y Europa sigue con un 15%, pero no es que hayamos aumentado en Europa, sino que al reducir Estados Unidos, pues Europa pesa un poquito más, y Asia pues no hemos tocado absolutamente nada, es el peso que nos da también con la reducción de Estados Unidos, ¿vale? Como sabéis, tenemos que tener en Estados Unidos el 51% del fondo, el 49% lo podemos tener en otras regiones, pero ahora mismo considero que, bueno, normalmente siempre va a ser lo mejor Estados Unidos, pero ahora mismo considero que estos son los porcentajes que debemos seguir teniendo. La distribución sectorial, aquí sí que ha habido cambio importantísimo, porque lo que hemos hecho es reducir la exposición a todo eso de semiconductores, inteligencia artificial que hemos ido comentando, que ha sido lo que ha dado problemas durante el mes. ¿Vale? Ha sido una reducción paulatina, y ahora a final de mes los nuevos porcentajes que nos quedan son los que veis en pantalla. El que manda es el sector financiero con un 22,2%, que se está comportando muy bien. Luego sector industrial un 17,3%, el consumo un 15,6%, y ya encontramos en cuarto lugar a la tecnología con un 15,1%, cuando recordar que hasta hace poco la tecnología, si no recuerdo mal, era el 40 y tantos por ciento de Multigestión Basalto USA. ¿Vale? ¿Esto quiere decir que esto va a ser así durante mucho tiempo? No, a nosotros nos gusta la tecnología. Cuando haya oportunidad en tecnología y cuando volvamos a detectar que lo peor ha pasado, pues volveremos a estar en la tecnología para beneficiarnos de esa rentabilidad. Y como siempre decimos, que hemos caído desde máximos tal. Sí, hombre, evidentemente cuando hay una subida tan vertical, que sabes que luego viene una corrección tan vertical, si piensas, oye, me voy a salir de aquí porque esto va a caer luego de forma vertical, al final lo que haces es que eso lo piensas casi los primeros días, te acabas perdiendo toda la subida. Así que es mejor realizar la subida y luego dejarnos algún punto de la subida y ir reduciendo exposición, porque al final te acabas llevando más puntos de rentabilidad que si hubieras cortado los primeros días y luego no tuvieras que cortar, pero te hubieras perdido gran parte de toda esa subida, ¿vale? Así que esto forma parte del juego. La volatilidad es el precio que pagamos los inversores de renta variable por obtener rentabilidades superiores a la renta fija, ¿no? ¿Alguno con letras del Tesoro españolas ha sacado un 17% de rentabilidad en 6 meses? Pues no, evidentemente no, ni en un año ni en varios. Por tanto, merece la pena, ¿vale? Y el que diga que no, pues allá él, en el largo plazo nos encontraremos. El total de empresas teníamos 27 el mes pasado, lo hemos reducido a 19 con estos recortes. Y bueno, ahí están los datos. Hemos aumentado la parte de salud, que está en el 10%, la parte de energía se ha revalorizado. La parte de financiero también la hemos aumentado un poco, y reducir
hemos reducido en industria y sobre todo en tecnología. El top 5 de empresas de Basalto a 31 de julio no están en orden, como sabéis, pero son Alphabet, la matriz de Google, PNC Financial, que es una empresa financiera de Estados Unidos, Iberdrola en España, está ya en el top 5 de Basalto, Valero Energy, ¿vale? Que es una petrolera allí que cotiza en Estados Unidos, y otra financiera que es Goldman Sachs. ¿Vale? Estos son los 5 principales valores de Basalto a 31 de julio. Esto está moviéndose constantemente, ¿vale? Contratación, ya sabéis que Basalto se puede contratar desde Inversis, Banca March, Antbank, MyInvestor o Singular Bank. ¿Vale? Ahí tenéis los datos de contacto, info@basaltoam.com, el Twitter mío que es rtomasbolsa, o el LinkedIn me encontráis por Ricardo Tomás. Y el link que aparece abajo del todo, también os lo dejo en descripción, es el para meterse dentro del grupo de Telegram, que es gratuito, ¿vale? Así que todo el que quiera estar informado de Basalto o de mis análisis o visión del mercado puede hacerlo a través de ese grupo de Telegram. Así que nada más, muchas gracias por la atención y ya el mes que viene nos vemos en pantalla. Un abrazo a todos.